Muy buenas tardes, bienvenidos a una consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues vamos a hablar sobre cáncer de tiroides. Como hemos estado hablando en las cápsulas anteriores, pues ya saben que los días jueves es del doctor Ángel Arana. Yo creo que ya no necesitas presentación, o sea, Sí, ya cada jueves 2:30 la gente debe de saber que es del doctor Ángel Arana. ¿Cómo estás, doc? muy bien, con algo de frío, fíjate. Sí, ahorita se Estos puso en días radio se puso un poquito fresco, pero pues ahí vamos, te digo, la verdad es que se pone feo la ciudad con la lluvia porque Sí, oye, que la vez pasada ya no se pudo hacer la cápsula, ¿tuviste algún contratiempo? sí, fíjate que tuve cirugía, entonces al final de cuentas entramos un poquito tarde en la cirugía Ujú. y pues eso hizo que se prolongaran los tiempos, entonces pues ya no alcancé a, A a llegar. No, sí, llegar. nos dimos cuenta, ¿eh? No nos lo tienes que decir. Los dejé como las Nos bodas de dejaste rancho, vestidos y alborotados a todos. vestidos y alborotados, ya sé. No, pero como quiera Pero aquí ya estamos. pero todo bien, salió bien la Todo cirugía. bien, sí, te digo, la verdad es que nada más fue que obviamente los tiempos quirúrgicos a veces uno planea empezar la cirugía a cierta hora y se va retrasando Ujú. por cirugías previas donde se prolongan un poquito más de tiempo, en lo que preparan al paciente para pasar a sala. Entonces, esos piquitos De tiempo de fue. retraso se Ajá. van acumulando hasta que empiezas un poquito más tarde de lo esperado, ¿no? Porque digamos que tú ya tienes como que, ¿cómo se puede decir? Como que establecido cuánto tiempo te haces no sé, en una cirugía de cáncer de mama o en... O sea, ya tienes tú medidos tus tiempos como cirujano oncólogo. Sí, O sea, ya sí, sabes ya. cuánto más o menos te haces en una operación, dependiendo del tipo de Sí, cáncer. ya más o menos calculas o ya tienes establecido tu tiempo de cirugía. Ujú. Es decir, por ejemplo, una cirugía de mama más o menos va entre 1 hora, 2 horas, dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a realizar en mama. Ujú. Por ejemplo, en tiroides, pues prácticamente también es de 1 hora y media a 2 horas. Digo, las cirugías, cada una de las cirugías, dependiendo de los pasos o de la dificultad que vayamos a tener, pues es el tiempo estimado, ¿no? Entonces uno calcula 2 horas de quirófano, entre media hora en lo que pasan al paciente a sala. Ok, Entonces prácticamente tú dices, si empiezo a las 10, estoy terminando como entre 1 a 2 de la tarde, ¿no? aproximadamente. Sí, O sea, pero eso ya es algo que está establecido, no sé, por alguna guía médica o ya depende mucho de cada cirujano, por ejemplo. no, digo, depende cada uno sobre todo del caso. Ah, ok. Digo, no todos los casos son iguales, aunque todos los días operemos cáncer de mama, cáncer de tiroides. Digo, la verdad es que cada uno de los casos tiene sus peculiaridades, entonces, pues a cada uno hay que tomarle Le toma su tiempo, su ¿no? tiempo necesario. Digo, muchas veces es un poquito de inquietud. La pregunta más clásica que nos ¿Qué te llegan a hacen? preguntar es, oiga, doctor, ¿cuánto tiempo se va a tardar, ¿no? En esta cirugía. Digo, y la verdad es que la gran mayoría del promedio es entre 2, 3 horas, que es el promedio habitual, pero depende de cada una de la cirugía, ¿no? Ujú. Y al final de cuentas, creo que el tiempo sonaré como muy filósofo. Muy introspectivo en ti mismo. Pero pues es relativo, digo, la verdad es que puedes calcular que la cirugía te lleva 2 horas, pero si el paciente lo requiere y la patología requiere que te quedes 3, 4 horas, pues las 3, 4 horas hasta que la cirugía o tú como cirujano quedes bien satisfecho con el tipo de cirugía que estás realizando, Claro. ¿no? Hay cirugías que sales muy rápido porque se acomodan ciertas circunstancias, el tumor no está pegado a estructuras vasculares y no sé, se facilita y hay veces que hay tumores que están muy pegados a estructuras vasculares y hay que tener más cautela a la hora de quitarlo, ¿no? Ok. Entonces, pues digo, la verdad es que a Que mí el me tiempo es gusta relativo, dices. tiempo relativo y cuando te gusta, aquí el chiste es que cada una de las cirugías es un reto, Ajá. entonces es un reto y es un aprendizaje, entonces digo, la verdad es que por más veces que haya realizado un mismo procedimiento, siempre Hay una variación, hay una hay algo que variación, puede ¿no? Y cambiar, hay que ¿no? tenerle su respeto, ¿no? Digo, uno no da por sentado toda la cirugía, entonces Ok, siempre hay que entrar siempre la cirugía con el respeto debido. claro. Ahorita que hablamos de que vamos a hablar de cáncer de tiroides, Ajá.
Bueno, antes de adentrarnos al tema de la cirugía, ¿nos puedes dar pues una explicación de qué es más que nada el cáncer de De tiroides? tiroides. Mira, normalmente el cáncer de tiroides es una de las patologías más frecuentes de cabeza y cuello. La gran mayoría de las personas, el síntoma principal es porque les empiezan a decir que hay un aumento a nivel del cuello en la cara anterior, ¿sí? Que es decir, lo que comúnmente nosotros o los abuelos mencionan que es el buche, ¿no? De hecho, hay una, una relación entre que buche y las personas que de repente les dicen que son buchones, ¿no? O tú, bueno, es más, ¿Cómo es el buche? ahora vamos a, así como tú me preguntas, ahora te voy a preguntar a ti. Pero ¿cómo es? Para ti qué es un buche o para ti qué es un buchón? No sé, o sea, pues, buchón de los que vemos ahí, ¿no? Por ahí de bien Sí, son las personas vestidos que y todo eso, normalmente ajá. se O sea, visten de tienen... una forma muy llamativa, Ujú. ¿no? Que son muy llamativos a la hora de utilizar su Su vestimenta. vestimenta y todo. Y esto y te digo, esto sale a tema de lo que estamos hablando ahorita de tiroides, ¿no? Normalmente el crecimiento de la tiroides como tal hace que cree un aumento de volumen en el cuello, en la cara anterior. Okay. Y viene de esto de buchón, buche, viene de las aves que normalmente cuando las aves degluten el alimento y que lo guardan en el Ah, buche sí, como tal, se inflan. Como las palomas, como ¿no? las Las palomas, palomas creo que tienen algo no sé exacto. cómo sea, una bolsa o no sé cómo Sí, se dice biológicamente. es una bolsa que se guarda aquí en la parte del cuello, en la cara anterior del cuello, y cuando esa bolsa está llena, pues aumenta de tamaño. Mm, Entonces, como es ese simbolismo que existe con los animales, pues obviamente a los pacientes que tienen un aumento de volumen, es lo que normalmente les dicen, oye, te el está buche. aumentando el buche, ¿no? Y buchón son aquellos pacientes o aquellas personas que comúnmente venían de la sierra y que no tenían acceso a la sal yodada. Entonces había un aumento del buche o de la cara anterior del cuello o de la tiroides por deficiencia de yodo. Sí, entonces Ok. estas personas, de hecho, por eso se normalizó que la sal que todos consumimos es la sal yodada. No sé si lo has escuchado. O sea, sinceramente no había prestado atención a ese dato. Bueno, la sal desde hace mucho tiempo se agrega el yodo Ajá. y se le llama sal yodada porque normalmente la ingesta que nosotros teníamos de yodo necesario para nuestro organismo no es suficiente. Entonces, aquellas personas que venían de la Y que sierra no llegaba ese tipo de y alimentación allá, exacto, que no padecían. llegan de este tipo de alimentación, normalmente tenían esta deficiencia de yodo Ajá. y llegaban con un bocio, es decir, con un crecimiento de la tiroides. La tiroides a falta de yodo, pues obviamente aumentaba su tamaño y se les decía que son buchones, es decir, eran personas buchonas porque tenían aumento de la tiroides. Ujú. Y de hecho este es un riesgo para padecer cáncer de tiroides O sea, el tener inflamado por ojo, deficiencia. por deficiencia no es similar a que una vez, o sea, el presentar la inflamación física no es sinónimo de que ya tenga el cáncer. O sea, es un Sí. indicio de que me puede dar. Es un inicio, es decir, tú normalmente todos nosotros nos estamos viendo comúnmente en los espejos todos los días y de repente tú vas a notar que aumenta un poquito el tamaño de la tiroides Claro. o de la cara anterior del cuello. Y eso tanto a ti o tanto a tus familiares les va a llamar la atención y de hecho ese es el síntoma principal, ¿no? O es el signo principal, es decir, aquellos pacientes que de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Noto más abultado tu cuello, siento que en tu cuello está creciendo algo, O te pues veo muy buchón, ¿no? o te veo muy buchón, ¿no? Digo, ya para ahorrarme tiempo, te veo muy buchón ya. Exacto, bueno, nada más si me empiezas a ver que empiezo a traer otro tipo de joyería, pues ya, Ya sería ya sé por diferente. qué. Sí, pero es eso, o sea, te ven un poquito que es el buche o el buche creció, ¿no? Pero en realidad es el aumento de volumen de la cara anterior del cuello. Es uno de los síntomas principales que se llega a presentar en cáncer de tiroides. La gran mayoría de los pacientes empiezan a notar que el cuello les va aumentando de tamaño
o si no las caras laterales del cuello, que son los ganglios como tal. ¿no? Uh-huh. Otro de los síntomas es que van a tener disfonía, es decir, que vas a tener cambios en la voz, es decir, a pesar de que ya estés madurito, todavía de repente se te va a empezar a salir el gallo que normalmente dicen. Sí, sí. Vas a empezar a tener esa voz ronca o cambio de la voz que antes no tenías. Entonces estos son los síntomas más frecuentes. A mayor aumento de tamaño, pues obviamente van a ser malos síntomas. Es decir, vas a notar que aumenta de tamaño, vas a tener un cambio en la voz. Vas a tener en algunas ocasiones dificultad para tragar los alimentos porque las estructuras que están muy cercanas en el cuello, pues es el esófago, ¿no? Uh-huh. Y en algunas ocasiones, si dejamos que esto siga creciendo mucho, pues obviamente vamos a tener, en algunas ocasiones, ya en casos muy extremos, dificultad respiratoria. Porque la tiroides se encuentra enfrente de la tráquea y la tráquea está inmediatamente enfrente del esófago. Entonces, cuando crece la tiroides, hace un efecto de compresión al esófago. Y si sigue creciendo la tiroides, pues obviamente hace un efecto de compresión en la tráquea y vamos a tener dificultad para tragar y dificultad para respirar. Okay. Puede llegar un punto en el que esta inflamación, aparte de los cambios de voz, digo, el efecto más o de alto riesgo es la pérdida de la respiración, pero también puede ocasionar que incluso podamos dejar de hablar y esto repercutirá a largo plazo independientemente de que se desinflame o no sí, o sea, normalmente el crecimiento como a nivel del cuello es una zona muy pequeña donde pasan muchas estructuras muy importantes, entre ellas pues ya mencionamos el esófago, la tráquea, y hay algo que se llama que son los nervios laríngeos recurrentes. El nervio laríngeo se encarga más que nada de inervar las cuerdas vocales y es lo que nos permite el habla. Entonces, como estos laringios se encuentran a un lado entre la tráquea y el esófago, y si un tumor va creciendo y empieza a comprimir este nervio, pues vas a tener cambios en la voz, ¿no? Uh-huh. Vamos a contextualizar más que nada esto, es decir, son pacientes relativamente jóvenes, se predomina sobre todo en las mujeres entre 40 y 60 años de edad, y ellas van a empezar con estos síntomas: cambios en la voz, dificultad para tragar, aumento de volumen a nivel de cuello o adenopatías en el cuello, ¿no? Esto nos hace sospechar que algo está pasando y que no es normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues normalmente lo que hacemos es un interrogatorio, identificamos cada una de las causas, porque tenemos múltiples causas y la gran mayoría de estos crecimientos pueden ser funcionales o pueden ser benignos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia o el origen de cada uno? Tanto los funcionales como los benignos. Primero hay que ver cuál es la causa. Primero hay que ver si hay una alteración en la función de la tiroides o si hay una alteración en la estructura o en la estructura de la tiroides. Es decir, no es lo mismo un paciente que tiene la función de la tiroides prácticamente es como la pila de nuestro organismo. Okay. ¿Sí? Si nuestra tiroides está funcionando muy rápido o está teniendo mucha actividad, pues es a lo que comúnmente llamamos un hipertiroidismo. Y si la tiroides está funcionando de una forma muy lenta, muy baja, es decir, vamos a tener un hipotiroidismo. Y estos síntomas van a estar relacionados con la función, es decir, como ya te he dicho, es una pila. Okay. Si la pila está sobrecargada, ¿qué crees que vas a tener? Vas a tener pérdida de peso, diarrea, vas a tener mucho temblor fino y a pesar de que tú consumas alimentos, pues vas a tener esta pérdida de peso porque tu pila está sobrecargada, ¿no? Ahora, si tu pila no está funcionando de una forma adecuada, es decir, un hipotiroidismo, vas a tener aumento de peso, normalmente cuando está haciendo calor todavía vas a seguir teniendo frío porque vas a tener esta hipotermia. El paciente desde el inicio ya te estoy diciendo que es una pila baja, entonces normalmente son un poquito más de letargo, es decir, hablan un poquito más de lento, su actividad va un poquito más lenta. Y eso es en cuanto a la función y eso se cura con tratamiento médico. Okay. ¿Sí? Si tu pila está baja, pues te damos levotiroxina para que mejore la función de la tiroides y empieces a tener esta actividad normal. Si tu pila está sobrecargada, pues damos un bloqueador de esta
de esta hormona tiroidea para que se regularice y no tengas esta aceleración, ¿no? Okay. Eso es en cuanto a función. Ahora, si tu función está normal, no significa que no vas a tener ningún problema. Entonces, ahora vamos a hacer un ultrasonido y a lo mejor tú puedes tener una bolita que está creciendo en uno de los dos lóbulos. Y esa bolita hay que ver si en realidad es bueno o es malo. Igual que en todos los sitios, normalmente ya tenemos una característica y una forma normal de la tiroides, y si de repente empieza a crecer una lesión en la tiroides, un nódulo, que es lo que comúnmente mencionamos, pues hay que estudiarlo. Digo, si hoy te hago un ultrasonido y tu tiroides está normal y en 6 meses hay tú una empiezas a irregularidad o tener algo. aumento de volumen, dificultad para tragar, cambios en el hábito de voz, y te hago un ultrasonido y veo que hay un nódulo que está creciendo a nivel del cuello, que está comprimiendo la tráquea, que está comprimiendo el esófago y que empezó a tener compromiso de la voz, pues obviamente sospecho que algo malo está pasando, ¿no? Okay. Entonces, ya sé que los cambios que estás teniendo son por esta bolita que está creciendo en la tiroides. Si esta bolita, hay que saber si es buena o es mala. Y ante eso, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente se realiza una biopsia en consultorio. Ahí la biopsia es una mínima invasiva, me imagino. Sí, la biopsia es una biopsia mínimamente invasiva. Lo primero es que hay que saber si ese nódulo es sospechoso o no. Okay. Lo ideal es que lo hagamos en consultorio guiado por ultrasonido. ¿Por qué? Okay. Porque normalmente a los lados de la tiroides está la arteria carótida y la vena yugular. Entonces prácticamente tengo la tiroides aquí y está casi envuelta por la arteria y la vena. Entonces obviamente el nódulo, pues lo ideal es poner el ultrasonido y tomar la biopsia guiada por ultrasonido para evitar llegar a las... para evitar lesionar estructuras vasculares, Uh-huh. y dos, para saber que estoy biopsiando el sitio sospechoso. Okay. Entonces es igual, normalmente se hace un ultrasonido, se evalúan las características de estos nódulos y pues ante la sospecha de un nódulo que está teniendo un crecimiento rápido, que tiene características muy sospechosas, se le toma biopsia. Okay. Se le toma biopsia en consultorio, vemos si esta biopsia es muy sugestiva de cáncer o de cáncer, y prácticamente vamos al siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso pues es quitar o hacer un tratamiento oncológico radical. ¿Radical a qué te refieres? Normalmente hay que evaluar porque estos tumores viajan por los ganglios del cuello. Entonces hay que evaluar si ya estos ganglios están afectados o no. Y si están afectados, hay que quitar completamente la tiroides y quitar los ganglios del cuello con la finalidad de erradicar o quitar todo este tumor desde raíz. O sea, se extirpan los ganglios del cuello y no hay una afectación ahí en lo funcional o es solamente por procedimiento. Normalmente, como te mencionaba, la tiroides, el primer sitio a donde viaja son los ganglios del cuello. Entonces, si por imagen, que es por ultrasonido o tomografía, tengo alta sospecha de que estos ganglios ya se van a estar afectados, lo ideal es quitar la tiroides y quitar los ganglios del cuello con la finalidad de limpiar completamente esta zona y curar el cáncer, ¿no? Okay. Entonces, el tratamiento va desde una tiroidectomía total, que es quitar completamente la tiroides, quitar nada más la tiroides, o algo que se llama tiroidectomía con una disección de cuello, es decir, quitando los ganglios del cuello. Okay. Entonces, normalmente el tratamiento del cáncer de tiroides es meramente quirúrgico. De cirugía. Es casi prácticamente de cirugía. La gran mayoría de los pacientes los encontramos en una etapa temprana o localmente avanzada, que con la pura cirugía tenemos ya el tratamiento radical, ¿no? Ok, y ya de ahí se tiene que dar algún seguimiento por quimioterapia o incluso la radioterapia. Sí. Justamente me parece que el día de ayer tuvimos a la doctora Natalia aquí, que nos platicaba un poco acerca de la radioterapia. Aquí en este cáncer específicamente se puede utilizar ese tratamiento, es una variable de ambos, tanto quimio como radio. Normalmente el tratamiento del cáncer de tiroides, como te había mencionado, es quirúrgico. Es decir, tomamos biopsia, documentamos que es un cáncer de tiroides
y se quita la tiroides, ¿no? Es decir, se hace una tiroidectomía y la disección radical si lo requiriera. Después evaluamos el reporte de patología, es decir, la tiroides y los ganglios, y si hay una alta sospecha de que este cáncer pueda regresar, es decir, una recurrencia, Claro. le damos una ablación con yodo, un yodo radioactivo. Normalmente, por eso es la sal La yodada, sal ¿verdad? yodada. Normalmente las células de la tiroides utilizan el yodo, para tener su proceso de producción de hormonas tiroideas, Okay. porque sus hormonas tiroideas están basadas en este elemento que es el yodo, ¿sí? Entonces, si yo meto o yo administro yodo radioactivo, pues obviamente esta célula maligna va a agarrar este yodo radioactivo y una vez que este yodo radioactivo entre dentro de la célula, la va a destruir. Okay. Entonces, supongamos, yo tengo un cáncer de tiroides que está con afección de los ganglios. A pesar de que yo quite completamente la tiroides y quite los ganglios del cuello, no puedo llegar a quitar a esas células que se llegaron a escapar, ¿no? Es decir, nosotros quitamos la enfermedad que vemos, Sí, claro, la que se puede tratar al momento. la que se puede tratar al momento, pero probablemente durante la cirugía o antes de la cirugía hay unas células que se llegasen a escapar. Okay. Entonces, para eliminar esas células que se llegaron a escapar o para sellar más que nada el sitio donde estaba el tumor, es decir, yo ahorita tengo esta botella y si la quiero quitar y sé Y queda un que poquito donde de agua ahí, ¿no? y queda un poquito de agua ahí, pues probablemente en el sitio donde estaba la botella vaya a regresar el cáncer. Damos yodo radioactivo y las células que captan yodo pues Ajá. van a captar ese yodo radioactivo y pues literalmente pues, las vas a explotar o las vas a destruir, ¿no? Okay. Entonces obviamente es una terapia dirigida porque estas son las células que captan yodo y al dar un yodo radioactivo pues obviamente destruimos estas células que captan yodo. Ya imagino que el tratamiento ahí, ¿por cuántos ciclos normalmente es que lo tiene un paciente? ¿Por 6 meses? ¿Por cuatro Normalmente es meses? aplicación única. Ah, ok. Depende, Después de la cirugía solamente viene una única aplicación. depende, Ok. depende o sea, aquí ya se valoran factores de riesgo, ¿sí? Es decir, con la pura cirugía, si no tienes factores de riesgo, si tu tumor no está tan avanzado, si no hay tanto riesgo de que haya quedado enfermedad, te quedas en pura vigilancia. Ok. Es decir, te hacemos la tiroidectomía y la disección de cuello y hasta ahí acabó tu tratamiento. ¿Y qué hacemos? Vigilancia. ¿Cómo te vigilamos? Con ultrasonido, con tomografía, con exploración física. Y ya esas consultas son recurrentes cada mes. Y esas consultas normalmente son cada 3 o 4 meses durante los 2 primeros años y después los hacemos cada 6 meses. Ah, ok. Normalmente la gran mayoría la gran mayoría de todos los pacientes con esto es el tratamiento. Hay algunos pacientes que tienen ciertos factores de riesgo que hacen pensar o que no, o que sabemos que este cáncer puede llegar a regresar de una forma pues más pronta, ¿no? Okay. Entonces, ante estos pacientes, lo que hacemos es darle yodo radioactivo con la finalidad de secar o quemar la zona donde estuvo el tumor y así disminuir la probabilidad de que regrese este tumor. Okay. Es interesante cómo es que el proceso o cada proceso de cáncer es diferente, porque Sí. no estamos hablando de un cáncer de mama o de un cáncer de páncreas o de hígado, por ejemplo. Ya estamos hablando que el tratamiento incluso es más, o sea, como lo explicas ahorita, es un poco, como que lo comprendo un poco más simple o sencillo, porque es simplemente la cirugía y da después la aplicación de yodo y el seguimiento que se le tiene que dar al paciente. Exacto. ¿Qué nos podrías decir antes de terminar esta cápsula, la del día de hoy, para poder, si no prevenir, tener esta cultura de poder cuidar principalmente el área de la tiroides? ¿Qué podemos hacer? No sé si hay que consumir más sal o... No, digo, se vio como factor de riesgo en los años 50 esta deficiencia de yodo que, que hizo que nosotros, ante los sistemas de salud, pues se mejorara este suplemento con sal yodada y esta sal yodada lo que nos permite es disminuir la probabilidad de que se desarrolle cáncer de tiroides.
¿Qué son los síntomas que nosotros debemos de tomar? Pues es, ante un aumento de volumen en la cara anterior del cuello, que tengamos cambios en los hábitos de voz, es decir, que tu voz empiece a cambiar de tonalidad, que empieces a tener adenopatías o que palpes los ganglios del cuello de una forma unilateral o bilateral, son los síntomas más importantes, así como dificultad para la hora de consumir los alimentos, es decir, para tragar, o dificultad para respirar. Son los 5 puntos más importantes para un cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, teniendo estos 5 puntos o cualquiera de estos 5 puntos, lo ideal es acudir a revisión clínica para ver si estamos tratando un cáncer de tiroides. Ok, a valorar si ahora sí que asistir a la consulta Sí, recurrentemente. digo, entonces esos son los datos de alarma prácticamente. Claro. Doctor, pues hemos llegado a lo que es el final de esta consulta, de esta cápsula. Vamos a seguir teniendo más como cada jueves. Igual no sé si tengas ya un tema preparado o ustedes dejen en los comentarios de qué cáncer o de qué tipo de tema les gustaría saber o algún, no sé, mitos y realidades de lo que es la cirugía con el cirujano oncólogo Ángel Arana. Y pues, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Si nos puede compartir, por favor. Pues nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Oncopal y Ángel Arana, también en en la página red, y con eso pues nosotros estamos en contacto, en comunicación, y cualquier duda pues ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar ahí, los teléfonos aparecen. Sí, de hecho va a estar apareciendo ahí la información del doctor Ángel Arana y del grupo Oncopal para que si ustedes requieren alguna información, requieren alguna cita, puedan ahí preguntar, pregunten por los médicos especialistas que ya conocen, que forman parte del grupo Oncopal, y pues los invito a suscribirse a todas las redes sociales, a las redes del doctor Ángel, a las redes de Oncopal, compartan este contenido que la verdad nos apoya mucho y nos enseña a cómo tratar o sobrellevar cada una de estas enfermedades que si bien o mal sabemos que son curativas, es necesario estar conscientes de que es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Sí. Exactamente. Nos vemos en una próxima cápsula desde las redes de Oncopal. Les agradezco por estar aquí como siempre con nosotros. Excelente día. Hasta luego.